Buenas tardes, ¿cómo les va? Buen viernes, soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Habrán notado que el tema de la pandemia concentra el tema de discusión sobre todo en el coronavirus, ¿no? Bueno, el virus ha forzado a miles de venezolanos, de los millones que se fueron del país y que se encontraban en el exilio, a regresar. ¿Por qué? Probablemente porque son parte de un sistema informal hasta que se logra insertar en las nuevas comunidades y al estar en esa condición de limbo muchos, a pesar de estar legales, estar en limbo, probablemente no pueden recibir la asistencia del país, tienen que pagar la renta, etcétera, etcétera. Entonces muchos tomaron la difícil decisión de regresar a Venezuela. ¿Con qué Venezuela se encuentran? ¿Cómo entran? Me imagino que por Cúcuta, ¿no? La frontera con Colombia. Pero ¿con qué se encuentran? ¿Cómo está el tema del coronavirus en Venezuela? Si hablamos de la necesidad de una fortaleza, un sistema sanitario muy importante, ¿cómo estará en un país con una economía tan empobrecida y un deterioro social, sanitario, etcétera, tan notable? En Caracas está Giovanna De Michele, que es analista internacional, docente universitaria. Giovanna, intentamos muchas veces hacer esta entrevista y tuvimos problemas de conexión. Vamos a poner toda la buena onda para que ojalá hoy, aunque se corte la transmisión, en cuanto el audio funcione, es lo que nos interesa. Tu primera reflexión ante el regreso de estos venezolanos. Gracias, Guillermo, por la oportunidad. Efectivamente, los problemas que nosotros hemos tenido de conexión es parte del reflejo de la Venezuela que se encuentran estos venezolanos. Una Venezuela que en muchos casos no se parece para nada a la que ellos dejaron cuando abandonaron el país. Y se fueron porque en aquel momento consideraron que la Venezuela de aquel momento no les brindaba oportunidades. Imagínate tú lo que significa regresar a la Venezuela actual, con la economía más pequeña de América Latina, con un aparato productivo paralizado desde hace 4 meses. Aquí ha habido a lo máximo unos 10, 15 días quizás de una flexibilización parcial que le ha permitido hasta cierto punto, aparte del comercio, abrir sus puertas y comenzar a operar. Del resto, el país ha estado absolutamente paralizado. Lo único que se ha movido es el sector alimentos y el sector farmacéutico. Pero hay un asunto importante que yo quisiera destacar, Guillermo, si me lo permites, y es que esa versión de que todo el que está regresando a Venezuela por las trochas digamos, fue en algún momento un emigrante venezolano, se fue con la intención de quedarse fuera de Venezuela, hay que revisarla, porque no es del todo cierta. Hay algunos que sí, que efectivamente en algún momento fueron emigrantes venezolanos y que ahora están regresando porque en medio de esta circunstancia prefieren estar cerca de sus familiares o sus conocidos que le brinden algún apoyo, que le tiendan la mano en momentos de necesidad y no estar, digamos, en soledad en medio de una pandemia en otra parte del mundo. Pero es que hay una realidad que no nos han contado, y es que en esa frontera diariamente pasan hacia un lado y hacia otro miles de ciudadanos. Hay colombianos que hacen vida en Venezuela durante el día y duermen en Colombia durante la noche, y viceversa. Hay venezolanos que duermen en Venezuela durante la noche y hacen vida en Colombia durante el día. Hay familias que están la mitad de un lado de la frontera y la mitad del otro lado de la frontera. Entonces, afirmar que todo el que está atravesando la trocha y que al momento de ser detectado y ser sometido a una prueba se confirma que tiene, digamos, el COVID-19, es un emigrante que está retornando al país, es una visión sumamente optimista y algo de fantasiosa tiene. Vamos a hablar de ese tema y el trato a todos, porque obviamente los oficiales de inmigración, los funcionarios de inmigración, no necesariamente saben, por la informalidad del sistema también, de quién se trata. ¿Cómo es en la relación con Así es. el funcionario de inmigración? ¿Los tratan Mm. bien? ¿Hay un resentimiento para con aquel que cruza la frontera? ¿Una desconfianza? ¿Con qué se encuentran? ¿Le respetan lo que llevan, el dinero? ¿Cómo se maneja todo eso? A mí me daría miedo en este momento atravesar una frontera como esa con dinero, por ejemplo. Sí. A ver, no tengo información precisa, pero es fácil suponer que el funcionario de migración no les está dando el mejor trato o que inclusive el Estado no les está dando las mejores garantías, porque de ser así, todas esas personas pasarían por los pasos legales. ¿Dónde está el funcionario de migración? Precisamente el gran problema se presenta porque están utilizando pasos informales, eso que los venezolanos y los colombianos llamamos trochas.
Si Ajá. hubiera un buen trato, si hubiera una garantía de respeto a los derechos humanos, si hubiera una garantía de asistencia desde el punto de vista hospitalario, como debería ser, la gente no se viera en la necesidad de atravesar las trochas corriendo grandes riesgos, como es, por ejemplo, el de ir a la cárcel del Dorado, que es una de las cárceles más, digamos, rechazadas o más evitadas de Venezuela, ¿ok? Eso me hace suponer que el trato no debe ser precisamente el mejor. Pero es que esto pone de relieve muchas cosas, Guillermo. Pone de relieve también la existencia de las trochas, que ahora pareciera que el gobierno se está dando cuenta por primera vez que eso existe. Y esas trochas han existido desde hace muchísimos años. Por esas mismas trochas por las que ahora pasan venezolanos o colombianos contagiados de COVID-19, tradicionalmente ha pasado gasolina, o ha pasado alimento, o ha pasado narcóticos, o ha pasado cualquier cantidad de cosas. Es decir, eso no es nuevo. Sin embargo, ahora es cuando el gobierno está haciendo todo un alarde por el tema de las trochas, porque esto representa un problema o una amenaza inclusive para ellos mismos, inclusive para los propios militares. Cualquier contacto de COVID-19 es una amenaza para el otro. ¿Cómo definimos la palabra trocha físicamente? ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se atraviesa? Trochas son cruces informales en la frontera, ser terrestres, generalmente son por vía fluvial, es decir, buena parte de la frontera entre Colombia y Venezuela está definida por ríos. Trochas es atravesar transversalmente, valga la redundancia, esos ríos para pasar del territorio colombiano al territorio venezolano y viceversa. Es más, se pudo detectar, y eso existía hace mucho tiempo, me sorprende que el gobierno lo haya detectado ahora, una suerte como de teleféricos muy rurales, muy rudimentarios, que se hacían de árboles a árboles, en donde pasaban como una canasta y por ahí montaban a las personas para que no corrieran el riesgo de que se los llevara la corriente del río. Para que tú veas qué punto de digamos, de preparación hay en esos caminos, eso no se hace en 3 días, eso no se hace en 2 meses. Definitivamente esos son caminos que ya están institucionalizados a la vista del gobierno venezolano y también del colombiano, hay que decirlo. Claro, y ¿cómo es la injerencia por parte de las autoridades ahora en esas trochas? ¿Qué pasa? ¿Mandan gente? ¿Mandan militares? ¿Cómo controlan? ¿O es simplemente una retórica para decir que están manejando la situación y están ausentes? No, no, sí hay mucho control. Hay una presencia importante de los organismos de seguridad, básicamente de las fuerzas militares, y además está sucediendo otra cosa que me parece tremendamente grave, y es que desde el alto gobierno, desde la institución militar e inclusive un sacerdote de la Iglesia Católica muy afín a la revolución bolivariana, ha calificado a estas personas que atraviesan la trocha por las circunstancias que sean como bioterroristas y le han pedido a la población civil que los delate y que de alguna manera los entregue a las autoridades o los enfrente. Eso me parece sumamente grave, Guillermo, porque cualquiera que interprete eso al pie de la letra puede sentirse con la autoridad necesaria y suficiente para evitar que ese bioterrorista, entre comillas, atraviese el territorio y llegue a Venezuela. Imagínate lo que se está tratando de cultivar en ese espacio de frontera. O sea, el tema del tránsito de ciudadanos, que no voy a calificarlos todos de venezolanos, de ciudadanos a través de esas trochas, de esos pasos informales, tiene muchísimas aristas y son una más peligrosa que la otra. Todas tienen consecuencias sumamente graves. Hablemos del coronavirus en Venezuela, porque esta pandemia ha provocado que el tema Venezuela quedara a un costado. De la misma manera que mucho se dijo antes que debido al tema Venezuela, con tanta presencia en los medios, Mm. la gente se olvidaba de Perú, de Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces pongamos un poquito el acento en la situación del coronavirus en Venezuela hoy. ¿Cómo está? ¿Quién maneja las cifras? ¿Se pueden creer? ¿Cómo están los hospitales? ¿Qué pasa en los hogares? ¿Qué pasa en la calle? Mira, las cifras las tiene absolutamente centralizada la administración de Nicolás Maduro. Todo lo que tiene que ver con la realización de pruebas diagnósticos lo tiene absolutamente centralizado la administración de Nicolás Maduro. Al ciudadano de a pie no nos queda otra más que creer
en las cifras que nos están dando, porque no tenemos ningún otro medio para verificar si las cifras son reales o no son reales. Algunos quizás un poco más acuciosos, hemos buscado algunos contactos, personas conocidas, un poco para saber cuál es la situación, básicamente en las clínicas privadas y algunos de los hospitales públicos. Y hemos encontrado que la cifra es absolutamente alarmante. Tan alarmante es que cada día se conoce de más infraestructuras que no pertenecen al sistema salud que están siendo utilizadas para albergar enfermos de coronavirus. Eso evidencia que la cifra es sumamente alta o que el sistema de salud en Venezuela era tan, pero tan precario que no puede albergar ni siquiera 10.000 personas en todo el territorio nacional. Entonces, hay algo que no concuerda. O el sistema sanitario es tan precario que con 10.000 enfermos colapsa en todo el país, o las cifras son mucho más altas y han tenido que echar mano de otro tipo de infraestructuras para albergar enfermos. En líneas generales se dice que uno de los perfiles del coronavirus tiene que ver con la condición socioeconómica, por el tipo de persona al que ataca, que tiene que salir a trabajar, que viven muchos en un mismo hogar, que las Sí, condiciones no solo de salud, sino también de hacinamiento. higiene, y de hacinamiento, de higiene, son bastante significativas en cuanto a lo negativo, etcétera, etcétera. Ujú, Ahora, me imagino que en el mercado paralelo la economía venezolana está dolarizada. Una persona totalmente. que tenía sus ahorros tiene que comprar en el mercado negro, va a los médicos privados, a las clínicas privadas y paga en dólares, probablemente. Mm. ¿Se puede evidenciar eso también en Venezuela, que el coronavirus afecta a los sectores más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico? Bueno, lo que estamos viendo en los últimos reportes que ha hecho la propia administración de Nicolás Maduro, estamos viendo eso. En la zona de Caracas, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas, está como muy segmentada por estratos sociales. Suena feo decirlo, pero es una realidad y hay que admitirlo. Por ejemplo, el oeste de la ciudad es donde más se concentra, digamos, las zonas populares, ¿ok? Las barriadas populares. Últimamente, el mayor número de casos positivos se está encontrando precisamente Claro. en esas zonas populares en el oeste de la ciudad. También hay algunos casos, pero son cada vez menos, en el este de la ciudad y en el sureste de la ciudad, que es donde se concentra, digamos, como que la parte de la población con mejor poder adquisitivo. Evidentemente, uno de los problemas que tiene Venezuela, que se repite además en América Latina, en esto tenemos que ser absolutamente objetivos, no es un tema exclusivo de Venezuela, es la alta cantidad de personas que obtienen su sustento de la economía informal. América Latina es la región del mundo donde hay mayor porcentaje de población dedicada a la economía informal. Cuando tú declaras cuarentena, cuando tú declaras confinamiento, la economía informal sufre tremendamente porque no puede salir a la calle a ganarse el sustento de todos los días. Entonces, en medio de esta circunstancia, muchas de esas personas de la economía informal retan a la enfermedad e igualmente salen a la calle, porque es que lo tienen que hacer por razones de supervivencia. Desde el gobierno, desde la administración de Nicolás Maduro, se le ha dado algún tipo de apoyo, esos llamados bonos, hay cualquier cantidad de bonos, pero si te pones a sumar el monto de todos los bonos que se le ha dado, por ejemplo, en un mes, que probablemente sea mucho más de lo que percibe cualquier trabajador en la economía informal, en la economía, perdón, formal durante un mes, no llega a $4. Entonces, es imposible que alguien pueda sustentarse con $4 al mes. El que trabaja en la economía formal está recibiendo en gran medida algunos apoyos de sus patronos, que eso probablemente no se pueda mantener por mucho tiempo más, porque esos apoyos están saliendo del bolsillo del patrono. El gobierno no está ayudando para nada en ello. Entonces, probablemente eso se vaya a frenar en el corto plazo, pero el que está en la economía informal, a pesar de recibir esos bonos, esa asistencia económica que le está dando la administración de Nicolás Maduro, tiene que salir a la calle forzosamente. Y salen a Sí, la calle retando su propia suerte y retando los alcances del COVID, ¿no? esos son puntos en común no solo con Latinoamérica, sino aún en Estados Unidos, un país de primer mundo, ¿no? Se observa que en las Mm, zonas de extracción socioeconómica un poco menor, donde la gente vive mucho más junta y tiene que salir a trabajar, hay muchísimo más movimiento, hay hasta tránsito claro. diario, como decimos en inglés, rush hour, ¿no? De las horas pico, las horas punta. ¿Cómo están otras ciudades, por Ujú, ejemplo, ujú. Barquisimeto, Maracaibo, ciudades en las sierras? Maracaibo es la más afectada en estos momentos. El estado Zulia, en líneas generales, es el más afectado. El estado Apure le sigue en incidencia y son básicamente dos de los estados fronterizos por donde más trochas hay.
Adicionalmente está el estado Táchira, que también ha tenido una alta incidencia, son los estados fronterizos básicamente con Colombia. Se ha visto algunos casos o algún repunte pequeño pero importante en el sur, específicamente en el estado Bolívar, que es donde está el único paso entre Brasil y Venezuela. El estado Amazonas, que es fronterizo con Brasil, tiene muy poca incidencia porque la misma geografía del terreno lo impide. Es una zona selvática, es una zona boscosa, muy pantanosa, donde es muy difícil pensar, digamos, en la penetración de personas por caminos irregulares. Pero sí se concentra fundamentalmente en los espacios, en los estados fronterizos y se está viendo mucho en estos momentos en el oriente del país, básicamente en el estado Sucre, que es uno de los estados con la economía más pequeña en todo el territorio venezolano. Allí se está viendo también buena parte de la propagación del COVID-19 en estos momentos. ¿Y esa cuál sería la razón? Porque puedo entender por el tema del tránsito, ¿no? El ingreso de gente, el movimiento en las El zonas estado Sucre, fronterizas. sí, el estado Sucre precisamente por la precariedad de la economía, porque la mayor parte de la población del estado Sucre pertenece a la economía informal y tiene necesariamente que salir a la Mm. calle a buscar alguna forma de sustento. Entonces allí es donde se da la propagación. Hay una relación directa entre mayor nivel de pobreza y mayor incidencia de COVID-19. Es lamentable, pero es así. Estoy viendo el mapa, el estado Sucre, claro, es costero, hacia el oriente está Trinidad y Tobago, es en el oriente de Ajá, Venezuela, pero es en la zona norte, es en la costa, ¿no? Y las dos islas que tienen por la mar sí, es una isla, ¿no? Isla de Coche. sí, pero no se trata, perdón, Sucre, la propagación no viene dada por gente que venga desde las islas fronterizas. No, 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 no. Ahí la propagación es de lo que se llama contagios comunitarios, es decir, son propios de la zona, ¿ok? Claro. No es por gente que venga de afuera porque las fronteras están completamente cerradas, pues, para los pasos formales. Y pasos informales en esa zona es un poco probable. ¿Cómo la retórica del gobierno de Nicolás Maduro ha cambiado desde el mes de marzo o se mantiene igual? ¿Hay menos presencia de la figura del presidente? Sabemos que Diosdado Cabello resultó positivo por coronavirus, etcétera. Pero ¿cuál es la retórica en estos tiempos? Es exactamente la misma y más, yo diría hasta que se ha acentuado. Recordemos que Nicolás Maduro está en campaña. Aquí en Venezuela está pautado un proceso electoral para el Parlamento para el 6 de diciembre y Nicolás Maduro está ya, desde ya está en campaña. De hecho, en días recientes, en el marco precisamente de la pandemia y de la lucha contra el COVID y todo lo que ello representa, ha estado dando créditos especiales para actividades agrícolas, ha estado en días recientes, estaba hablando de la cría de cochinos y garantizando el pernil para la gente en diciembre, es decir, lo típico de todas las campañas electorales. La presencia de Nicolás Maduro es casi a diario en los medios de comunicación, no solamente los que maneja su administración, sino inclusive en los medios de comunicación privado, porque en Venezuela existe la modalidad de la cadena de radio y televisión. Es decir, cuando habla Nicolás Maduro o algún alto representante de su administración, se pegan, se encadenan todos los medios de comunicación a transmitir en vivo o en diferido, según como lo decidan ellos, la locución que se esté dando en ese momento. La presencia es muy marcada, sigue, está en plena campaña, sigue la estrategia de la victimización, a pesar de que en cada reporte ya los casos comunitarios son más que los casos que se denominan importados de Ujú. COVID-19, sigue la estrategia de la victimización, acusando, por ejemplo, a Colombia de la propagación del virus en Venezuela. Y uno dice, pero vamos a ver los números. Cuando vemos los números, los casos que llaman comunitarios, los propios, los autóctonos, son más que los importados. Pero sin embargo se sigue responsabilizando todavía a Colombia por la propagación del virus, se sigue responsabilizando a Brasil, se sigue responsabilizando a Chile, se sigue responsabilizando a Perú, pero no se habla de ningún caso proveniente, por ejemplo, de Argentina, no se habla de ningún caso proveniente de Nicaragua, no se habla de ningún caso proveniente de ninguno de los países que tienen gobiernos aliados ideológicamente a la administración de Nicolás Maduro. Eso evidentemente es un manejo muy, muy burdo, si se quiere, ¿no? Del tema del virus desde el punto de vista ideológico, político y electoral. ¿Qué hay, Giovanna, con respecto a la palabra de la oposición en este momento?
¿Cómo así la palabra de la oposición? ¿Qué quiere decir La la palabra de posición la de la oposición? oposición, la retórica, la actitud, ¿ha continuado de la misma manera? Mira, la oposición está muy disminuida, ha estado muy disminuida desde que comenzó toda la pandemia, porque evidentemente el control de la infraestructura sanitaria en el país la tiene la administración de Nicolás Maduro. El control de los medios lo tiene la administración de Nicolás Maduro. La capacidad en estos momentos del liderazgo opositor de hacerse sentir es muy poca, es muy precaria. Esto es algo que ha aprovechado muy bien la administración de Nicolás Maduro, sobre todo de cara a este proceso electoral. La posición de la oposición es defenderse de, digamos, los excesos que ha cometido la administración de Nicolás Maduro. Por ejemplo, la designación del Consejo Nacional Electoral por vía del Tribunal Supremo de Justicia. El llegar los nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral y encontrar ya prácticamente estaba armado, listo, programado todo el escenario electoral de cara al 6 de diciembre. O sea, ellos no tuvieron que hacer nada, ellos lo que han hecho es ponerle cara, darle un viso de pseudo legitimidad a un proceso que ya estaba diseñado desde antes. Ha habido, digamos, secuestros de partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales van a competir en estas elecciones del 6 de diciembre, pero van a competir con un liderazgo completamente diferente al que históricamente han tenido, por acrobacias que ha hecho precisamente el sistema judicial para garantizar que eso sea así. Entonces, la oposición, el verdadero liderazgo opositor está muy minimizado en estos momentos y es por eso que la administración de Nicolás Maduro tanto le interesa seguir avanzando en la ruta electoral en medio de la pandemia. Porque en medio de la pandemia es donde el verdadero liderazgo opositor no tiene ninguna posibilidad de Claro, y protagonismo. así ¿Lo ves? legitima de alguna forma su posición, su liderazgo y puede capitalizar en este momento de ausencia de la Así es, oposición. así es. Giovanna, ¿qué pasó cuando el presidente Donald Trump se dijo acá en Estados Unidos que había dicho que admiraba a Nicolás Maduro y que le gustaría tener una conversación con él, que no descartaba tener una conversación? ¿Cómo replicó en Venezuela? Bueno, fue sumamente manipulado. Hasta donde entiendo, esa fue una declaración que dio Donald Trump a principios del año 2018, antes de que se produjeran las elecciones del 20 de mayo de 2018, que le dieron precisamente la posibilidad a Nicolás Maduro de un segundo mandato presidencial. Ese segundo mandato que ha sido tan polémico a nivel internacional y que ha provocado que casi 60 gobiernos en el mundo prácticamente no lo reconozcan como la autoridad legítima del poder ejecutivo. Pero eso se volvió a traer a colación en estos tiempos, haciendo creer o haciendo ver que era una declaración reciente por parte de Donald Trump y que Donald Trump en estos momentos estaba dispuesto a hablar con Nicolás Maduro porque lo reconocía como autoridad legítima y además reconocía su fortaleza, cosa que no es para nada cierto, es producto de una gran manipulación y es consecuencia precisamente de lo que te estaba comentando, de la desaparición del liderazgo político opositor genuino de los medios de comunicación, producto precisamente de lo que está sucediendo en Venezuela. Pero hoy, la comunicación por vías digitales, a pesar de que es evidente la pobre Sí. comunicación digital que podemos mantener, pero no interrumpe el diálogo. Ujú. Puede ser en forma diferida, no en vivo y en directo como lo estamos haciendo ahora. ¿Es tan, ¿Tiene tanta injerencia una cadena nacional en el pueblo cuando en realidad hoy tenemos estos aparatos que nos permiten la comunicación instantánea y la comunicación electiva por parte de nosotros? Sí, sí, te voy a explicar por qué, Guillermo. Porque en Venezuela, quienes tenemos esos aparatos que tienes tú y que tengo yo y que probablemente tengan otras personas, representamos en estos momentos una minoría. En Venezuela, el pueblo venezolano, que es el que mayoritariamente sale a las calles a votar, no tiene ese aparato, no tiene acceso a ese nivel de información. Y además, con la desaparición de lo que nosotros llamamos las cableras, estas empresas que dan televisión por cable, televisión o Inelital, toda esta serie de servicios, están prácticamente inoperativas en Venezuela. Recordemos que hace poco tiempo atrás salió una de las más grandes empresas que daba ese servicio en Venezuela y que dejó millones de personas sin la posibilidad de acceder a ningún canal de televisión que no sean los canales nacionales.
Y los canales nacionales es donde se encadena precisamente Nicolás Maduro y toda la gente de su administración. Es decir, la única información que están recibiendo es la que les da la administración de Nicolás Maduro. ¿Lo ves? No hay otros canales. En mi mismo caso, está muy feo que yo me ponga como ejemplo, pero es algo de lo que puedo hablar con total propiedad. Yo tengo en este momento 24 días sin servicio de televisión por cable ni de internet en mi casa. La empresa que prestaba el servicio un buen día decidió suspender el servicio a toda la zona en la cual yo resido, que es una zona residencial, sin dar ningún tipo de explicación. Y no ha habido santo ni Cristo ni maniobra que hayamos podido hacer para que por lo menos nos digan qué es lo que pasó. ¿Por qué nos quitaron el servicio? En mi casa, en estos momentos, yo solamente veo 2 canales de televisión y los 2 son del Estado venezolano. Entonces, la información que me llega por esa vía es la que la administración de Nicolás Maduro quiere que Claro. me llegue. La otra la tengo que pagar yo adicionalmente de mi bolsillo porque la puedo obtener a través de mi teléfono inteligente, pero no la tengo por ninguna otra vía. ¿Ves la diferencia? No es la mayor parte de la población venezolana la que tiene acceso a este tipo de información. Los periódicos no están circulando. Muchos periódicos impresos dejaron de circular porque sencillamente el gobierno los ahorcó de tal manera que ya no pudieron seguir adquiriendo el papel para imprimir la prensa. Entonces no hay acceso a la prensa. La prensa está saliendo únicamente vía digital. 1, 2 o 3 periódicos, si acaso muy pequeños. Hay periódicos que tienen 4 o 5 hojas de papel y eso es todo lo que Y, se considera un periódico. y en radio, Giovanna, porque la radio es un medio popular, masivo también. ¿Cómo es el tema de la comunicación radial? Así es. La radio sí es el medio que tiene mayor alcance realmente, en honor a la verdad, en este país y yo creo que en buena parte del mundo también, pero aquí existe, Guillermo, lo que se conoce como la autocensura. Y es, yo por ejemplo tengo un programa de radio. Estas cosas que yo estoy diciéndote a ti en este momento en tu canal de televisión, yo no las digo en mi programa de radio. No porque la dirección de mi emisora me lo prohíba, jamás me lo han prohibido, sino porque yo estoy consciente que si yo lo dijera, pongo en riesgo a la emisora y pongo en riesgo el trabajo de todos mis compañeros de trabajo en la emisora. Entonces no lo hago, me Mm. abstengo. Simplemente me limito a leer las informaciones que saco de las páginas digitales de los periódicos. Y hasta ahí llego. No se pueden hacer críticas muy severas. Detuvieron a una persona en estos días porque precisamente sacó un video demostrando el estado en el cual estaban pernotando personas que habían sido confinadas en un lugar X, creo que en un hotel, por el tema del coronavirus. Mostraba las colchonetas en el piso, mostraba cómo estaban las colchonetas uno al lado del otro, un estado absolutamente deplorable de esas colchonetas, pues lo mandaron a detener. Entonces, ¿Cómo adquiriste esa información? ¿Quién te la confirmó? la vi por redes sociales, en la propia persona detenida haciendo el video. Ajá. ¿Y sabés qué pasó con esta persona o no? Hoy, ¿dónde está? No sé, porque Ajá. después de eso comencé la conversación contigo y no sé qué pasó con esa persona. Ok, quiero preguntarte, a ver si le podemos poner un año, porque no lo recuerdo, cuando Ajá, Nicolás Maduro llama a una Asamblea Nacional Constituyente, uh-huh. mi 2016, impresión, ok, 2016, mi impresión 16, 17. Uh-huh, era porque evidentemente no iban a ganar las elecciones. uh-huh. Entonces, si yo estoy en lo correcto, que el pueblo se había alejado de esa idea y se estaba alejando de la promesa porque no la veía ya como verdadera, aún aquellos que lo habían seguido en un principio, declaran la Asamblea Nacional Constituyente, anulan las elecciones. ¿Y cómo es que hoy se mantienen y esa gente que no lo iba a votar, dónde está? ¿Se fue del país? A ver, ¿Y fue tan fácil la solución que ellos lograron mm, como para mantener a el ver, poder? allí yo tengo una interpretación distinta. Maduro conforma la Asamblea Nacional Constituyente había declarado en desacato a la Asamblea Nacional, porque era Sí. mayoritariamente opositora y no le interesaba Nacional un poder legislativo mayoritariamente opositor fuera el que definiera el contenido y alcance de las leyes del país. Entonces, conforma la Asamblea Nacional Constituyente. Él no la conforma porque hubiese un proceso electoral.
El proceso electoral es convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, el del año 2018. A ese proceso electoral no concurren los partidos políticos de la oposición venezolana, los que son reconocidos formal e históricamente como partidos de oposición, y con un mínimo porcentaje de votos se produce la reelección de Nicolás Maduro para un segundo mandato. De ahí hasta esta fecha nosotros no hemos tenido más elecciones. Bueno, ahí La está. conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, eh, pero la conformación de la Asamblea Nacional mundo un viso de legalidad a la figura del Poder Legislativo. No fue precisamente para llamar a elecciones. ¿Lo ve? Entonces ahí está, Porque en honor pero a la verdad, quien tiene que llamar a las elecciones no es el Poder Legislativo. claro, pero él hizo uso de un artículo de la Constitución que le daba la posibilidad de llamar una Asamblea Nacional Constituyente. Las razones las podemos hablar después, pero ¿qué pasó con todo ese grueso que Ok. había votado a la oposición? ¿Dónde está hoy, después de tantos años en silencio? Bueno, mucha gente está tratando de eso. ¿Qué pasa, Guillermo? Es que es difícil de comprender. Tú tienes como única y exclusiva prioridad tu propia supervivencia y la de tu núcleo familiar. Tú no puedes pensar en la necesidad del que tienes al lado, en la necesidad del vecino. Esporádicamente todavía se encuentran unas manifestaciones extraordinarias de solidaridad entre los venezolanos, porque los venezolanos siempre hemos sido sumamente solidarios, pero es una solidaridad hasta el punto que no te llegue a comprometer. No sé si logro explicarme. Cuando Sí, la solidaridad pudiera la generar algún tipo autocensura, de Giovanna, lo que compromiso decías para tu anteriormente. libertad o para tu integridad, te perdí, no te escuché. No, lo que decía es la autocensura, más o menos el mismo concepto que estabas hablando anteriormente. Llega un momento que la No, ejerce a nivel esa, personal, ¿no? A nivel de decisiones exactamente. también. Entonces, en una sociedad de sobrevivientes puede ser que todos esos electores todavía sigan aquí. Muchos habrán migrado, porque desde ese momento, acuérdate que el grueso de la migración venezolana comenzó precisamente a partir del año 2017 en adelante. Allí es cuando comenzó a irse el venezolano, su propia supervivencia. En estos momentos, lo que el venezolano desea es que las cosas cambien, pero lo que el venezolano menos puede hacer es accionar algo para que las cosas cambien. Entre otras cosas, porque ya el venezolano ha entendido que en este país no hay cambio posible sin la concurrencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sustentan la administración de Nicolás Maduro y nunca podrá haber un cambio si la Fuerza Armada no lo permite. La Fuerza Armada, conjuntamente con la administración de Nicolás Maduro, han demostrado de manera absolutamente categórica, fehaciente, incontrovertible, su alta capacidad de presión sobre la población, su alta capacidad de coerción sobre la población, su capacidad para ejercer la fuerza sobre la población venezolana. Y nadie se quiere ver enfrentado a un arma de un militar venezolano. Es Tenemos una que irnos situación muy porque compleja, Guillermo. sí, se nos corta la comunicación como estaba prepautada. Lo que me queda claro en este momento es que Venezuela está en un pantano. Es un pantano en el que es Total. difícil salir y difícil transitar. Es triste, pero hay cifras que lo demuestran. La pobreza a nivel nacional por encima del 90%, según algunas organizaciones independientes. Por otro lado, la cantidad de los millones de venezolanos que se han ido del país. Y por último, lo que resta decir es que evidentemente el coronavirus es una clara prueba para la sociedad en un país productor como lo era de petróleo, que hoy tiene que recibir las migajas de otros países para poder sobrevivir. Las conclusiones las sacan ustedes mismos. Giovanna de Micheli, analista internacional desde Caracas. Buena suerte, gracias. Gracias a ti, Guillermo, siempre a la orden. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino, buen fin de semana. Hasta nuestro próximo encuentro digital CNN.